Vamos ahora con En Contexto. Y está en el estudio el María Angulo. El María, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirme, Rosa. Vamos a hablar de que se cumplen hoy 1000 días de los ataques de Hamás del 7 de octubre y precisamente aprovechamos un poco esta fecha para hacer un balance de todo lo ocurrido desde entonces. Así es, Rosa, como bien lo mencionas, hoy se cumplen 1000 días del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1200 muertos y 251 personas secuestradas, desencadenando, Rosa, la guerra que ha sido descrita por analistas de Medio Oriente como la más devastadora en décadas entre Israel y el grupo palestino. Ante este escenario de conflicto, el panorama sigue siendo de división y de ofensivas israelíes en respuesta por lo ocurrido que no muestran un fin cercano. El hambre, la devastación y las violaciones a los derechos humanos en territorio gazatí sigue aquejando a las poblaciones que luchan por sobrevivir entre los bombardeos y el desplazamiento. El alto el fuego viene siendo demasiado frágil, sigue siéndolo, y los ataques israelíes no han cesado por completo, por lo cual el futuro de Gaza sigue siendo incierto. Evocando, Rosa, lo que dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tan solo un par de horas después del ataque del 7 de octubre, en un pronunciamiento que de hecho vale la pena que recordemos. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación ni en rondas de combate, sino en guerra. Bien, ahora más adelante nos fijaremos con más detalle en la situación en la Franja de Gaza a día de hoy, pero hablemos de las manifestaciones que han tenido lugar en Israel en esta jornada. Justo el tema central de reclamo de estas manifestaciones en las que participaron miles de israelíes que volvieron a salir a las calles este jueves y que se apostaron frente al Parlamento para exigir una comisión estatal de investigación independiente sobre los fallos que permitieron el ataque del 7 de octubre. Pidieron eso. Reclamaron a estos manifestantes, que en su mayoría son familiares de los fallecidos, que se esclarezca la responsabilidad no solo política y militar, sino también de inteligencia, y que además se determine si hubo errores en la gestión de guerra y también de la crisis de los rehenes. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha evitado abiertamente respaldar la creación de esta comisión independiente, argumentando que una investigación de este tipo debería realizarse una vez se concluya completamente el conflicto. Sus críticos, Rosa, consideran que esa postura lo que busca es retrasar o evitar la evaluación de las decisiones de su gobierno, tal como lo declaró este jueves el líder de la oposición, Yair Lapid. El gobierno no quiere que esto suceda porque saben cuáles serán las consecuencias. Si se lleva a cabo una investigación seria, a diferencia de lo que intenta hacer ahora, tendrán que responder a la pregunta de quién era el primer ministro el 7 de octubre, quién formaba parte del gobierno el 7 de octubre, quiénes integraban el gabinete ese día y quién debía desempeñar sus funciones y no lo hizo. A la par de las protestas que vimos con pancartas y fotos de los fallecidos, fue instalada, Rosa, también esta muestra artística en una playa en Tel Aviv ubicada ante el edificio del consulado estadounidense. Esta intervención dibuja sobre la arena los números 7 en blanco y 1000 en rojo, que representan justamente los días que han pasado desde los ataques. Y mientras tanto, en la Franja de Gaza, a pesar del cese el fuego vigente supuestamente sobre el papel desde octubre pasado, Israel mantiene los ataques y también amplía la ocupación del territorio. En efecto, Rosa, de hecho, ante este panorama, el balance en materia de muertes sigue en aumento, con más de 73.000 fallecimientos de gazatíes en medio de los ataques de las fuerzas de Israel. En hechos que, a la luz de la Comisión Independiente de la ONU, han sido calificados como un genocidio por los ataques que describen como deliberados por parte de las tropas israelíes en contra de menores gazatíes. Los más afectados siguen siendo las mujeres y los niños, tal como lo recuerdan hoy testimonios como el de esta mujer gazatí que desde el terreno denuncia lo que viven. Todo nuestro ánimo ha desaparecido, incluso nuestra esperanza. Nuestros hijos no están recibiendo una educación como la del resto de niños, sin comida, sin bebidas, sin estabilidad y sin descanso. Vivimos en la calle, en una casa que no es una casa.
La ONU y organismos humanitarios advierten que más de 2 millones de personas continúan desplazadas y enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras tanto, ante los ojos del mundo, son cientos los que siguen viviendo en carpas y sin las condiciones mínimas para una vida digna, tal como lo relata este otro testimonio. Estos 1000 días de sufrimiento que se cumplen hoy no han sido solo 1000 días de sufrimiento, sino también una muerte sangrienta, destrucción. Estos 1000 días han sido una catástrofe para todo el pueblo palestino. Al elevado número de civiles fallecidos se suma también la destrucción masiva de infraestructuras esenciales y las restricciones al acceso de ayuda humanitaria. Israel rechaza categóricamente esas acusaciones. Sostiene que actúa en legítima defensa contra Hamás y afirma que busca minimizar las bajas civiles. Mientras tanto, Rosa, continúan procesos judiciales internacionales, incluyendo el caso que fue presentado ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia, que aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el fondo del asunto. Bien, y todo esto, a pesar de que, como decíamos, no hay un acuerdo de cese el fuego supuestamente vigente que tenía que desencadenar en la retirada de las tropas israelíes, el desarme de Hamás, la reconstrucción de la Franja de Gaza, Donald Trump, recordemos, proclamó que había logrado la paz en Medio Oriente después de miles de años. Pues en la práctica, ¿qué está pasando? En la práctica es muy diferente el panorama. En efecto, desde el inicio de la guerra se han alcanzado acuerdos que, como bien lo mencionabas, principalmente son de alto el fuego. El primero de ellos fue en noviembre de 2023, que permitió la liberación parcial de rehenes y prisioneros durante algunos días. El segundo comenzó en octubre de 2025 y ha reducido la intensidad de los combates, pero no han cesado por completo. Las hostilidades y los ataques esporádicos continúan. Ambos han sido muy frágiles, como bien lo mencionabas, porque persisten desacuerdos fundamentales sobre lo que será el futuro de Gaza. El desarme de Hamás, la presencia militar israelí, la reconstrucción del territorio y las garantías de seguridad para ambas partes. Además, la denominada Junta de Paz, impulsada justamente por el presidente estadounidense Donald Trump, no ha logrado consolidar un acuerdo político que sea en realidad duradero. De cara a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, Rosa, se espera que la política hacia Israel, pero hacia Gaza también siga siendo un tema interno de debate fuerte, lo que podría sin duda influir en la presión diplomática de Washington para mantener o renegociar el actual cese de hostilidades. Pues muchísimas gracias por esta crónica de En Contexto. Gracias a ti por recibirme, Rosa. Nosotros vamos con Ciencia y Tecnología.